Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro CITES organizado por el Grupo Especializado sobre Ciencia y Tecnología de Superficie de la Sociedad Española de Materiales. Los ponentes de este nuevo encuentro nos van a hablar hoy sobre las nuevas aplicaciones industriales de tratamientos superficiales mediante plasmas atmosféricos. Estos ponentes van a ser la profesora Ana Gómez de la Universidad de Sevilla y don Desiderio Díaz de Plasma Trit Iberia. Quien les habla es quien moderará la sesión. Mi nombre es María del Carmen García, soy catedrática de Física Aplicada de la Universidad de Córdoba y presido actualmente el Grupo Especializado de Física de Plasmas de la Real Sociedad Española de Física. Pero antes de darles paso a los ponentes y de presentarlos, les voy a dar una serie de consideraciones generales de cómo va a hacerse la sesión. Esta sesión va a ser grabada y subida a YouTube para luego poder acceder a ella offline. Es recomendable que durante las charlas tan solo los oradores sean, y yo, la moderadora, estemos con la cámara y con el micrófono encendidos. Al final de cada presentación, que durará aproximadamente unos 20-25 minutos, habrá un turno de preguntas de entre 5 y 10 minutos. Para plantearlas podrán subir la mano o bien dejar escrita su pregunta en el chat. Y bueno, se van a impartir las charlas en castellano. Y bueno, creo que Ramón nos quería decir algo antes de darle yo paso y presentar a los ponentes. Ramón. Sí, hola. Bueno, primero muchas gracias, Mari Carmen, por aceptar la invitación a moderar esta sesión. Voy a ser muy breve, solo quería comentar con vosotros un workshop. Yo creo que ya lo anuncié en algún evento anterior y por correo, que bueno, que tanto España como Portugal han sido elegidos como los países socios en el próximo congreso del Plasma Surface Engineering en Alemania en 2026. Y entonces, tanto desde Sociemat como la Sociedad Portuguesa de Materiales y la Sociedad Europea de Lámina Delgada, estamos organizando los eventos relacionados con ello. Y uno de estos es un workshop que se va a hacer en octubre en San Sebastián, el día de 2 al 3 de octubre, ¿de acuerdo? En el que, bueno, los temas que trataremos pues serán típicos de movilidad, de energía, muchos de los temas que ya se han tratado en encuentros CITES. Y la idea de este workshop es que sea un workshop sobre todo orientado hacia la industria. De hecho, las charlas que se pretenden que se van a hacer serán dadas por empresas relacionadas con ingeniería de superficies y con centros tecnológicos. Aquí tenéis algunos de los que ya han confirmado, entre ellos el ponente de hoy, la empresa de Plasmatrit, estará allí, ¿de acuerdo? Y también haremos también discusiones y una sesión de pósters, también el que habrá tanto pósters industriales como pósters académicos, ¿vale? La información aparecerá en la página web de SPM, que todavía está en construcción, pero lo que sí querría es que, bueno, que os fueseis reservando estas fechas. Es una buena fecha para ir a San Sebastián a escuchar unas buenas charlas sobre aplicaciones industriales de la ingeniería de superficies, ¿vale? Venga, pues nada, ya dejo entonces de hablar y doy paso de nuevo a Mari Carmen para que continúe con el encuentro. Gracias. Vale, muchas gracias. A continuación voy a presentarle en primer lugar a la primera ponente, la profesora Ana Gómez Ramírez. Ana se doctoró en el año 2011 por la Universidad de Granada y posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Bayreuth en Alemania, para finalmente en el año 2014 trasladarse a la Universidad de Sevilla y unirse al grupo de investigación Nanotecnología de Superficies y Plasma del Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla, organización ligada al CSIC. Actualmente pues, es profesora titular del Departamento de Física Aplicada, de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla. Desde el año 2014 ha dirigido numerosos proyectos sobre plasmas fríos operados a la presión atmosférica y sus aplicaciones que incluyen pues, desde la plasma catálisis, tanto para generación de productos químicos como para la destrucción de compuestos y de contaminantes. También trabaja en el desarrollo de reactores de plasma mantenidos a la presión atmosférica para aplicaciones en agricultura y medicina. Y además de estas labores investigadoras y docentes, tiene labores también de gestión como
vicedirectora del Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla o como vicepresidenta del Grupo Especializado de Física de Plasma de la Real Sociedad Española de Física. Bueno, Ana nos va a hablar hoy sobre procesos químicos asistidos por plasma operados a la presión atmosférica y bueno, ya le doy paso. Muchas gracias, Ana, por estar hoy aquí. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen, por la introducción. Creo que ya veis mi pantalla. Sí, sí. Sí, ¿Podéis ver Ana, toda la pantalla? sí, perfectamente. Vale, bueno, pues muchas gracias, Mari Carmen, como he dicho, por la introducción y bueno, también me gustaría agradecer al Grupo Especializado de Ciencia y Tecnología de Superficies, pues por permitirme dar esta charla y mostrar la investigación que hacemos en el plasma a presión atmosférico dentro del grupo de nanotecnología en superficie y plasma, que como bien ha indicado Mari Carmen, es un grupo mixto entre el CSIC y la Universidad de Sevilla. Bueno, en esta ocasión yo voy a hablar sobre procesos químicos asistidos por plasma a presión atmosférica. Vamos a ver si esto va ahora. Ahora. Y bueno, vamos a empezar por lo básico, porque en la audiencia imagino que habrá personas de diferentes ámbitos. Todos sabemos que un plasma es un gas que está compuesto por partículas cargadas y neutras y que presenta un comportamiento colectivo y que puede estar total o parcialmente ionizado. Los plasmas que con los que nosotros trabajamos en nuestro laboratorio se llaman plasmas no térmicos o plasmas fríos. ¿Esto qué significa? Que la temperatura de los electrones es diferente y va a ser mucho mayor que la temperatura de los iones. Es decir, vamos a tener un gas ionizado en el que los electrones van a tener una temperatura muy alta, una alta energía. Además, estos plasmas van a estar operados a presión atmosférica, ¿vale? El objetivo general de la investigación que llevamos a cabo en esta línea del grupo es el estudio y la caracterización de este tipo de plasmas para el desarrollo de procesos sostenibles. ¿Qué tipo de procesos? Pues generalmente procesos químicos asistidos por plasma que tradicionalmente se llevan a cabo por métodos catalíticos clásicos, aunque también tenemos otro tipo de procesos como la decontaminación de agua, con la que estamos empezando ahora, la eliminación de contaminantes en aire y también el tratamiento de algunas superficies. Hemos tratado diferentes tipos de capas finas, además de, estamos centrados también ahora en el tratamiento de semillas por plasma a presión atmosférica. También mencionar que estamos interesados y estamos diseñando y optimizando nuevos reactores que tengan aplicaciones tanto en medicina como en agricultura. Bueno, en esta charla, como he dicho al inicio, pues yo me voy a centrar en los procesos químicos asistidos por plasma, concretamente en dos de ellos. Nos vamos a centrar en la síntesis de amoníaco y en el reformado y en la revalorización de CO2. Bueno, sabemos el plasma, como hemos dicho, es un gas muy reactivo que tiene electrones, iones, radicales, un montón de sustancias. Y esto nos permite usarlo para llevar a cabo reacciones químicas. Esta tecnología presenta una serie de ventajas. Es barata, fácil de escalar, puede ser alimentada con energía renovable, entre otras ventajas. ¿Qué problema tiene? Pues que todavía los rendimientos químicos que estamos obteniendo usando el plasma son bajos y las eficiencias energéticas también son bajas. Entonces, hace como 20 años se pensó, bueno, pues vamos a combinar el plasma con catalizadores. Los procesos catalíticos normalmente, pues bueno, tienen lugar en la superficie de catalizadores y son procesos en los que hay que trabajar a altas presiones, a altas temperaturas y que son procesos en los que los residuos son bastante importantes. Los procesos térmicos o catalíticos clásicos tienen grandes emisiones de CO2. Por tanto, si combinamos el plasma, los procesos químicos llevados a cabo en un ambiente de plasma con catalizadores, podemos pensar que de esta forma vamos a aumentar la eficiencia química y el rendimiento energético de una serie de procesos sin tener estas emisiones altamente contaminantes. De esta forma hablamos de lo que se denomina la sinergia plasma-catálisis, es decir, vamos a incorporar catalizadores en los reactores de plasma. Mediante esta tecnología, que normalmente para llevar a cabo este tipo de procesos se usan reactores de plasma en configuración packet bed o de lecho empaquetado, pues se han analizado un montón de reacciones químicas como las que se muestran en pantalla. Eliminación de CO2, reformado de hidrocarburos, obtención de sustancias de alto valor añadido y, como mencioné anteriormente, en esta charla vamos a hablar un poquito sobre dos de estas reacciones que tienen un alto interés actualmente, como son la producción de amoníaco y la eliminación de CO2. ¿De acuerdo? Respecto a la producción de amoníaco, en nuestro laboratorio la hemos estudiado a partir de hidrógeno y nitrógeno, sin usar ninguna otra sustancia o gas de arrastre. Obtenemos el hidrógeno a partir de la electrólisis del agua y obtenemos el nitrógeno a partir del aire para dar lugar a la síntesis de amoníaco.
¿Por qué es importante? Bueno, pues el amoníaco es la sustancia, la principal sustancia para hacer fertilizantes. Y los fertilizantes se usan para la agricultura, obviamente, para alimentar a la población mundial que cada vez está creciendo más. El amoníaco se obtiene industrialmente mediante el proceso de Haber-Bosch, que es un proceso que data de principios del siglo pasado y que es responsable del 2% de las emisiones globales de CO2. Es necesario buscar procesos alternativos para bajar este tipo de emisiones porque son realmente altas. Además, el amoníaco es interesante por otra cosa. El amoníaco es la sustancia más transportada, la sustancia química más transportada a nivel global. Esto significa que ya existe una red de transporte de amoníaco. Y actualmente esta red de transporte se está planteando que se pueda usar como una red de transporte para el hidrógeno. Es decir, en vez de transportar hidrógeno, vamos a transportar amoníaco y posteriormente, in situ, transformamos ese hidrógeno, ese amoníaco, perdón, en hidrógeno. Por tanto, es muy interesante analizar qué ocurre en un reactor de plasma durante la síntesis o la descomposición de amoníaco. Bueno, los reactores con los que nosotros trabajamos en nuestro laboratorio básicamente son reactores de lecho empaquetado, como he dicho antes, y básicamente son dos electrodos, un electrodo activo que está aquí arriba y un electrodo a tierra. Entre estos dos electrodos colocamos una serie de pellets o de bolitas de un material que puede ser dieléctrico o ferroeléctrico, y cuando aplicamos una diferencia de potencial entre estos dos electrodos, se enciende un plasma en los huecos que quedan entre esos pellets, ¿vale? Una vez que tenemos el plasma encendido, introducimos en nuestro reactor los gases que nos interesen, en este caso nitrógeno e hidrógeno. A la salida, ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener nitrógeno, hidrógeno y el amoníaco que se nos haya formado. Analizamos los productos de reacción usando espectroscopía de masa y FTIR, y además analizamos también la característica eléctrica del reactor, así como la luz que emite este plasma. ¿Qué hacemos en nuestro laboratorio con este tipo de reactores? Pues variamos diferentes parámetros operacionales, como por ejemplo las señales eléctricas de alimentación, la arquitectura de la barrera, cambiamos el tamaño de la bolita, el tipo de material, ponemos en lugar de bolitas láminas, en fin, pues podemos hacer ahí una serie de modificaciones. Además, también podemos variar el flujo de gases y analizar el tiempo de la influencia del tiempo de residencia, perdón, y bueno, podemos analizar también cómo es la respuesta del reactor o la eficiencia química de la reacción bajo diferentes parámetros operacionales, como he dicho. Lo que es importante, ¿qué estamos haciendo últimamente? Pues estamos diciendo, vale, vamos a incorporar en estas barreras de material ferroeléctrico catalizadores, buscando las posibles sinergias del plasma con los catalizadores, como hemos dicho antes. Podemos tener efectos catalíticos en presencia del plasma, pero además la incorporación de partículas metálicas de esos catalizadores en nuestra barrera va a dar lugar a modificaciones en las propiedades eléctricas del plasma, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué parámetros operacionales hemos variado durante el proceso de síntesis de amoníaco y cuáles han sido los resultados que hemos obtenido en este caso. Bueno, hemos analizado diferentes materiales como barrera, entre ellos titanato de bario y PZT, que son dos ferroeléctricos muy conocidos, y vemos en estas gráficas cómo eh, tanto el flujo de amoníaco que está aquí arriba como la eficiencia energética son mejores o son más altos cuando usamos PZT en lugar de titanato de bario. Es decir, si usamos un material como el PZT que tiene una alta constante dieléctrica, de esta forma vamos a intensificar el plasma que se genera, de forma que al final vamos a obtener mayores rendimientos químicos y energéticos en este caso. Otro aspecto importante que hay que mencionar aquí es la temperatura de Curie. Localmente, el plasma hace que haya calentamiento. Y ese calentamiento, si llegamos a una temperatura superior a la temperatura de Curie del material, puede hacer que el material que tenemos como barrera pierda sus propiedades ferroeléctricas. Por tanto, también nos interesa trabajar en este tipo de reactores Packet B con materiales que tengan una alta temperatura de Curie y, como dije antes, una alta constante dieléctrica. Otro de los aspectos que hemos analizado en este tipo de reactores es la influencia del tiempo de residencia. Es decir, metemos nitrógeno e hidrógeno en nuestro reactor y manteniendo la proporción de gases constante, aumentamos cada vez más el flujo de gases. Obviamente, a la salida vamos a obtener los mismos productos, nitrógeno e hidrógeno que no haya reaccionado y el amoníaco que se haya formado.
Si analizamos cómo es la producción de amoníaco o análogamente la conversión de CO2 y la eficiencia energética en función del flujo de gases, vemos cómo a bajo flujo de gases o tiempos de residencia largo, es decir, cuando el flujo es pequeño, los gases están más tiempo dentro del reactor, obtenemos baja eficiencia. En cambio, a tiempos de residencia cortos o flujos muy altos, cuando las moléculas están menos tiempo dentro del reactor, la eficiencia aumenta. Esto nos hace pensar que cuando las moléculas están grandes tiempos, pasan mucho tiempo dentro del reactor, pueden ocurrir una serie de procesos ineficientes que mermen la eficiencia energética global de nuestro proceso de síntesis de amoníaco. Aquí empezamos a pensar sobre la ocurrencia de estos procesos ineficientes y además tuvimos otra pista. Si analizamos la luz emitida por el plasma y vemos cómo el cociente de las especies excitadas de NH frente a la molécula de nitrógeno ionizada, vemos que aparece una tendencia decreciente. ¿Qué significa esto? El ion de la molécula de nitrógeno está relacionado con los procesos de formación de amoníaco. En cambio, las especies excitadas de NH están relacionadas en la bibliografía tanto con la formación como con la destrucción. Esto implica que a medida que esta reacción va disminuyendo, la descomposición de amoníaco va a ser cada vez más pequeña, ¿vale? Es decir, a tiempos de residencia altos o bajos flujos de gases vamos a tener una ratio alta, lo cual significa que en esos tiempos de residencia altos estamos descomponiendo una gran cantidad de amoníaco y esto será un proceso que tenemos que evitar. Entonces, para estar completamente seguros de que estos procesos ocurren en el plasma, lo que hicimos fue analizar cómo es la descomposición de amoníaco en nuestro reactor. Es decir, vamos a meter amoníaco solo y vamos a ver qué ocurre a la salida, cómo se descompone ese amoníaco, cómo de eficiente es nuestro reactor para descomponer amoníaco. Además, también pensamos sobre la ocurrencia de otro tipo de procesos, que serían procesos de intercambio entre un átomo de hidrógeno que pertenece a la molécula de amoníaco y un átomo de hidrógeno que pertenece a la molécula de hidrógeno. Si estos procesos de intercambio ocurriesen en nuestro reactor, a la salida tendríamos exactamente lo mismo y estaremos de alguna forma malgastando energía que no estamos usando para producir nuevas moléculas de amoníaco. Bueno, para identificar estos procesos ineficientes, como he dicho, primero encendimos un plasma de amoníaco. Introducimos únicamente moléculas de amoníaco en nuestro reactor y lo que obtenemos, aquí podemos ver la tasa de descomposición de amoníaco en función del flujo. Como podemos ver, a bajo flujo o altos tiempos de residencia, la tasa de descomposición es muy alta y esta tasa baja a medida que aumentamos el flujo. Es decir, a altos tiempos de residencia o bajo flujo vamos a tener una mayor descomposición. Y esta descomposición fue obtenida en el primer experimento que realizamos de este tipo. Actualmente estamos descomponiendo más de un 70% de amoníaco, son resultados que todavía no están publicados, pero es importante tenerlo en cuenta en el marco de lo que he dicho antes, de usar el amoníaco como un posible vector de hidrógeno. Para identificar en nuestro plasma si existen reacciones de intercambio entre átomos de hidrógeno en las moléculas de amoníaco y átomos de hidrógeno en las moléculas de hidrógeno, lo que hicimos fue usar una técnica de marcaje isotópico. Introducimos en nuestro reactor mezclas de amoníaco y deuterio, de forma que si existe ese intercambio entre un hidrógeno procedente del amoníaco y un deuterio procedente de la molécula de hidrógeno, al final lo tendremos marcado, obtendremos moléculas de amoníaco deuterado o de hidrógeno deuterado y podremos cuantificar de alguna forma cómo de importante es este proceso de intercambio, que será un proceso ineficiente en nuestro reactor. Bueno, si hacemos estos experimentos, metemos amoníaco y moléculas de deuterio, a la salida lo que vamos a obtener van a ser con moléculas de amoníaco deuterado, ¿vale? Es decir, efectivamente comprobamos que esto estaba pasando en nuestro reactor. Y aquí podemos ver la importancia relativa de estos procesos. Si nos fijamos, las dos barras negras sería lo que estamos metiendo en nuestro reactor cuando no hay plasma. Estamos metiendo un 100% de moléculas de hidrógeno y un 100% de moléculas de amoníaco. Y aquí lo que tenemos es la partición o los porcentajes de cómo esas moléculas van interaccionando e intercambiándose átomos de hidrógeno y deuterio. Vemos que para un flujo constante, cuando aumentamos la potencia,
la cantidad de moléculas de deuterio que experimentan cambios pasa del 100% de todas las que introducimos en el reactor a un 40%, es decir, que estaría aquí. Es decir, un 60% de las moléculas de deuterio han experimentado ese tipo de intercambio. En el caso del amoníaco, vemos cómo también es importante, empiezan a aparecer moléculas de amoníaco deuterado. Si hacemos este mismo experimento variando el flujo de el tiempo de residencia de los gases en el reactor, lo que vamos a ver, no lo voy a mostrar por brevedad porque no tenemos mucho tiempo, pero lo que hemos visto es que efectivamente cuando los gases están más tiempo en el reactor, aparecen también más compuestos de amoníaco deuterado y de moléculas de hidrógeno que contienen átomos de deuterio. Es decir, estos procesos de intercambio son cada vez son más importantes conforme vamos aumentando la potencia y conforme vamos aumentando el tiempo de residencia de los gases dentro del reactor o análogamente disminuyendo el flujo de gases que estamos introduciendo en nuestro reactor. Por último, nos planteamos aquí, bueno, vamos a ver si este tipo de reacciones, dónde ocurren las reacciones en nuestro reactor, es decir, cuál es la influencia de la superficie en nuestro reactor de lecho empaquetado. Entonces, en este caso, encendimos un plasma que contenía nitrógeno y deuterio, intentando ver dónde se da el proceso de formación de amoníaco, si en el plasma bulk, en la fase gaseosa, o bien en la superficie de los materiales. Bueno, os recuerdo, estábamos trabajando con PZT, entonces, bueno, inicialmente encendimos un plasma de nitrógeno y deuterio, a la salida esperábamos obtener moléculas de amoníaco deuteradas, pero lo que realmente obtuvimos fue moléculas de amoníaco conteniendo también átomos de hidrógeno. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, chequeamos estos resultados por espectroscopía de masa y FTIR, y bueno, es conocida la tendencia que tiene el PZT a absorber átomos de nitrógeno no solo en su superficie, sino también en el bulk del propio material. Por tanto, podemos concluir que estos átomos de hidrógeno estaban en el PZT. Yendo un poco más en profundidad en este tipo de experimentos, lo que hicimos fue encender un plasma de deuterio para saturar la superficie de los peles con deuterio. Es decir, encendimos un plasma de deuterio durante 3 horas y dejamos todo listo durante 3 horas hasta que el hidrógeno desaparece. Es decir, todas las superficies van a estar saturadas con deuterio. Una vez que hicimos esto, posteriormente encendimos inmediatamente después un plasma de nitrógeno. Y en este caso, sorprendentemente, no obtuvimos ningún tipo de amoníaco a la salida del reactor. Esto es importante porque nos está diciendo que un plasma de nitrógeno, que los átomos de nitrógeno que se puedan formar en esa fase gas no van a interaccionar con los deuterios, con los átomos de deuterio o las moléculas de deuterio que estén absorbidas en la superficie del PZT. Posteriormente, inmediatamente después, encendimos un plasma de nitrógeno e hidrógeno. Y en este caso sí que obteníamos moléculas de amoníaco deuterado. Esto nos da una información muy importante. Esto nos dice que, ok, el PZT absorbe hidrógeno, esto era algo conocido, pero nos está diciendo cuál es el paso limitante para que ocurra nuestra reacción. Necesitamos que se formen especies de NH en la superficie, en el plasma bulk, para poder generar amoníaco, ¿vale? Es decir, los procesos superficiales van a ser importantes, pero una vez que tengamos especies de NH y NH2 formadas en el plasma. Por tanto, en nuestro plasma se disocia primero la molécula de nitrógeno, posteriormente interacciona con el hidrógeno para formar NH o NH2, y una vez que estas especies están formadas, interaccionan con la superficie para finalmente dar moléculas de amoníaco. Una vez que sabemos cuál es el mecanismo de reacción en nuestro sistema, procedimos a analizar la incorporación de catalizadores en este caso. Para ello usamos un catalizador de rutenio y usamos 3 barreras diferentes. Para comparar todo exhaustivamente, usamos una barrera en la que no había catalizador, sino solo el soporte. Es decir, teníamos una barrera de PZT por un lado, otra barrera con el PZT más el soporte que usamos para el catalizador y otra barrera con el PZT, el soporte que usamos para el catalizador y el propio catalizador, que eran las partículas de rutenio. Y realizamos experimentos a 2 temperaturas, a temperatura ambiente y a 190 grados. Analizamos eléctricamente el reactor y vimos una cosa que nos pareció sorprendente en un principio. A temperatura ambiente hay diferencias en las propiedades eléctricas entre los diferentes tipos de barreras, con y sin catalizador. Vemos que las curvas de corriente son diferentes y las curvas de carga transferida también lo son. En el caso de la corriente, vemos como a 190 grados todas las curvas se superponen,
superponen, es decir, a la temperatura de 190 grados, cuando podemos esperar efectos catalíticos, las curvas de corriente son iguales y las curvas de carga transferida van a ser iguales. Teniendo esto en la cabeza, nos vamos a analizar la producción de amoníaco, en este caso, en el que incluimos el catalizador, y la vamos a analizar a temperatura ambiente de nuevo y a 190 grados. Bueno, pues aquí tenemos los resultados. En los colores que son más fuertes vemos las curvas de conversión de nitrógeno o análogamente producción de amoníaco, es totalmente equivalente, mientras que en colores claros tenemos las curvas que se obtuvieron a temperatura ambiente. Es decir, colores claros, temperatura ambiente, colores más fuertes, 190 grados. ¿Qué observamos? Pues observamos que a 190 grados todas las curvas se superponen. Tenemos una mayor conversión, una mayor producción de amoníaco, pero todas las curvas son iguales. En el caso de la eficiencia vemos algo sorprendente. A 190 grados vemos cómo la eficiencia en el caso del catalizador es pequeña, es más pequeña que en el caso de los otros dos tipos de barreras cuando no teníamos el catalizador presente. Esto nos dice que en nuestro sistema los mecanismos de reacción van a ser diferentes, pero además nos indica que los efectos catalíticos del material, del propio catalizador, del rutenio, son despreciables en nuestro sistema. Hay aquí un aumento a medida que vamos incrementando la potencia del reactor, pero aunque sigamos aumentándola, no va a llegar a alcanzar a la que se obtiene con otras configuraciones sin catalizador. Por tanto, esto de nuevo apunta a que los efectos catalíticos son de segundo orden en nuestro sistema y a que y corrobora de alguna forma que el paso limitante para la síntesis de amoníaco en nuestro reactor no se da en la superficie, sino que se da en el plasma bulk, y sería, como hemos dicho antes, la formación de especies NH. ¿Vale? Bueno, como principales conclusiones de esta parte, simplemente vamos a decir las tres principales. El hidrógeno puede ser, el amoníaco puede ser usado como un vector de hidrógeno muy potente porque eliminaríamos los protocolos de seguridad que implica el transporte de hidrógeno, gran parte de ellos. Además, nuestro reactor, cuando usamos materiales con una alta constante dieléctrica, queda demostrado que el paso limitante para la formación de amoníaco es la formación de especies citadas de NH y NH2 en el plasma bulk, y además hemos demostrado que la inclusión de catalizadores en este tipo de reactores, cuando usamos materiales con una alta constante dieléctrica, no es el mejor paso para aumentar la eficiencia energética de este tipo de procesos. Por tanto, deberíamos de pensar qué tipo de materiales son los más adecuados. No, los más adecuados no van a ser los catalizadores clásicos caros que se han usado tradicionalmente en la industria térmica. Muy brevemente, me gustaría también decir que, de la misma forma que en el caso del amoníaco, pues hemos realizado experimentos con CO2, para eliminación de CO2, y aquí simplemente remarcar dos cosas. Hemos analizado una gran cantidad de parámetros de operación, exactamente igual que en el caso del amoníaco, y me gustaría llamar la atención simplemente sobre dos aspectos, como he dicho, analizando mezclas de CO2 con oxígeno. Hemos visto que también en el caso del CO2 existen en el plasma reacciones de marcha atrás. Es decir, una vez que eliminamos el CO2, si esos gases permanecen suficiente tiempo dentro del reactor, se puede llegar a formar CO2 de nuevo. Esto apunta a que para mejorar la eficiencia de los procesos químicos que estamos llevando a cabo en nuestros reactores, necesitamos hacer reactores cada vez más pequeños. Necesitamos ir a tamaños pequeños de reactor para aumentar la eficiencia de los procesos. Me gustaría mencionar también que hemos analizado mezclas con aire. ¿Y por qué? Bueno, esto es lógico, ¿no? El CO2 aparece en nuestra industria mezclado con aire, y en este caso hemos obtenido resultados muy competitivos cuando nos comparamos con el resto de la bibliografía. Obtenemos conversiones y eficiencia energética que son bastante altas para mezclas con un 15% de aire, lo cual es un resultado prometedor en este sentido. Bueno, y ya para acabar, simplemente me gustaría mencionar otra línea de investigación que también llevamos a cabo en el Laboratorio de Plasma a Presión Atmosférica, aparte de las reacciones químicas asistidas por plasma, donde hacemos producción de hidrógeno, síntesis de amoníaco, obtención de sustancias de alto valor añadido. Actualmente estamos haciendo también tratamiento de diferentes tipos de materiales. Tenemos más experiencia en el caso del tratamiento de semillas, como vemos en esta foto, aunque también hemos tratado otro tipo de materiales como algún tipo de capa fina.
Además, estamos ahora involucrados en un proyecto en el que estamos eliminando contaminantes emergentes en agua, ¿vale? Contaminantes como ibuprofeno, cafeína, entre otros. Tenemos también una nueva línea de construcción de microreactores de plasma usando materiales piezoeléctricos y hemos conseguido encender plasma en tamaño micrométrico. Esperamos usar este tipo de plasma para llevar a cabo reacciones químicas, como he dicho anteriormente, en microreactores, de forma que podamos aumentar la eficiencia química de este tipo de procesos. Y por último, como también mencioné al principio, estamos interesados en el diseño y construcción de nuevos reactores con aplicaciones en medicina, agricultura y, bueno, está escrito medicina y agricultura, pero en cualquier otra cosa en los que se le pueda encontrar una aplicación a esta tecnología. Aquí vemos, por ejemplo, diferentes reactores de Gliding Arc que hemos ido desarrollando durante el último año. Además, tenemos capacidad para hacer algunos análisis fundamentales y simulaciones. Bueno, y por último, agradecer a todos los proyectos, decir que gran parte del trabajo, o casi todo el trabajo que he mencionado en esta presentación forma parte de la tesis doctoral de Paula de Navascués, que fue defendida hace 2 años ya. Y bueno, muchas gracias por la atención a todos los presentes. Y bueno, si hay alguna pregunta, pues estaré encantada de responderla. Muchas gracias, Ana. Muy interesante la presentación. Se abre entonces ahora el turno de preguntas. Vale. Yo ahora mismo no veo ninguna mano levantada todavía. En el chat tampoco veo. Alberto tiene la mano levantada, sí. Ah, sí, pues no lo veo yo. Ah, vale, perdón. Bueno, tenía una pequeña pregunta que a lo mejor se me ha pasado en tu presentación, que me ha parecido muy interesante, sobre todo el de ofrecer el plasma como el elemento central en la catálisis, que no está centrado tanto en el material catalizador, ¿no? Y mi pregunta iba más centrada en el aspecto de la temperatura que alcanzan los pellets, ¿no? Porque, claro, para cualquier actividad catalítica, la temperatura interior en el reactor juega un papel muy importante, ¿no? No sé yo si habéis mirado eso, si me ha pasado y lo has comentado. ¿Tenéis alguna información al respecto de las temperaturas en función de las condiciones en las que trabajáis? A ver, sí, bueno, efectivamente la temperatura es un parámetro muy importante cuando trabajamos con este tipo de reactores. Hay un calentamiento en el reactor, la temperatura aumenta normalmente hasta 60 grados, una cosa así, dependiendo del proceso químico que estemos estudiando, aumenta más o menos. Hemos intentado varias veces medir la temperatura dentro de la propia barrera, es algo complicado. Ahora creo que lo estamos medio consiguiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Va a aumentar la temperatura? Sí, externamente llegamos a unos 60 grados, internamente va a ser mucho más alta, desde luego, pero nunca va a llegar a los 400, los 500, los 600 grados que se usan en procesos de plasma catálisis. Y siempre va a ser un calentamiento por las pérdidas que tiene el plasma, ¿vale? O las que hay en los propios materiales. Entonces, no estamos inyectando energía extra, y esa es la parte buena, trabajamos a temperatura ambiente. ¿Qué pasa? Que localmente, sí es verdad que cuando se genera un plasma en este tipo de reactores, pues hay microdescargas entre los pellets, entre las bolitas que componen la barrera. Esas microdescargas producen calentamientos locales que pueden dar lugar a una serie de fenómenos que pueden ser buenos o malos para nuestra reacción, dependiendo de qué reacción concreta estemos estudiando. Lo que está claro es que hay que optimizar los materiales que hay dentro de esa barrera para que estos aumentos de la temperatura local no le afecten, ¿vale? La gente suele usar titanato de bario. El titanato de bario tiene una temperatura de Curie de 120 grados centígrados. Cuando estamos en altas potencias, el titanato de bario deja de ser efectivo. ¿Por qué? Pues porque estamos perdiendo su comportamiento ferroeléctrico posiblemente por las altas temperaturas que se están alcanzando dentro del reactor, ¿vale? Entonces, bueno, eso es una línea de investigación en la que estamos, hay muchísima gente trabajando a nivel mundial en vamos a ver qué materiales ponemos para aumentar la eficiencia y que, por ejemplo, el aumento de la temperatura no sea un factor limitante, ¿no? A la hora de aumentar la eficiencia energética de los procesos. Por eso el uso del PZT en nuestro laboratorio pues, nos está proporcionando buenos resultados para absolutamente todas las reacciones que estamos estudiando. Muchas gracias.
No veo ninguna pregunta más. Voy a hacer una pregunta muy breve, Ana. Tú estabas hablando de que, bueno, principalmente las reacciones tienen lugar en el bucle del plasma. El tamaño de los pellets afecta al el espacio que hay entre ellos y a la cantidad de bulk de plasma que hay. Entonces, imagino que, claro, a menor tamaño cuesta menos trabajo, el campo eléctrico va a ser más intenso, pero por otro lado se pierde volumen. Entonces, ese tipo de estudios, ¿qué es lo más interesante? ¿Tener pellets más pequeños que tengan menos espacio o que haya más espacio? Vale. A priori, no lo hemos puesto aquí porque no da tiempo a verlo todo, pero efectivamente una de las cosas que hemos analizado también, tanto para el proceso lo hemos analizado esto en el proceso de síntesis de amoníaco y en el proceso de eliminación de contaminantes en aire, ¿vale? Que es algo de lo que no he hablado, pero que también hemos hecho. Entonces, efectivamente, cuando colocamos bolitas más pequeñas o más grandes, pues va a variar la distribución de campo eléctrico dentro del reactor. Y también va a variar el volumen de plasma que tenemos, obviamente. Dependiendo del tipo de proceso, eso va a ser bueno o va a ser malo, porque no es lo mismo si queremos sintetizar una sustancia que si queremos destruir otra. Normalmente, si queremos sintetizar va a ir en una dirección y si queremos destruir va a ir en otra, ¿vale? Entonces, bueno, tiene muchísima influencia. Hemos trabajado con pellets desde 3 milímetros hasta 10 milímetros, ¿vale? En el caso del amoníaco, trabajando con pellets de 10 milímetros se obtenían conversiones creo que mayores, pero eficiencias menores. Es decir, hay que encontrar siempre el compromiso, pero respecto a la pregunta concreta que me has hecho, creo que el efecto de la intensificación del campo eléctrico es más importante que el efecto del volumen del plasma. Eso sin duda. ¿Vale? ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Si no hay más preguntas, damos ya paso al siguiente orador. Gracias. Venga, muchas gracias, Ana. Voy a dejar de compartir la pantalla. De acuerdo. Esperamos quizá que... Bueno, les presento entonces al segundo ponente de este encuentro de hoy, que es don Desiderio Díaz. El señor Díaz es ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, actualmente director general de Plasmatrit Iberia Sociedad Limitada. Ha liderado numerosos proyectos sobre la aplicación de la tecnología plasma en procesos industriales. Hoy supongo que nos va a contar de las tecnologías asistidas por plasma desarrolladas por Plasmatrit para uso industrial, como imagino que OpenAir Plasma o Plasma Plus. Y bueno, encantada de escuchar lo que nos tiene que contar hoy usted, señor Díaz. Quizá entre la audiencia haya alumnos míos. Muy bien, muchas gracias. Fenomenal. Muchísimas gracias, Mari Carmen. ¿Me estáis escuchando y veis mi pantalla? Lo primero. Perfectamente. Vale, muy bien. Pues nada, agradecer al CITES la propuesta de participar en esta jornada. Yo voy a ser, escuchando a Ana, esa charla tan sumamente interesante, pero muy teórica, yo voy a dar una visión mucho más práctica de lo que es la tecnología de tratamiento superficial por OpenAir Plasma y las aplicaciones que tiene en la industria. Bueno, empezaremos hablando de quién. Yo pertenezco a Plasmatrit. Plasmatrit es una empresa alemana. Soy el responsable aquí en España y Portugal. Luego comentaré un poco, estamos situados globalmente y damos soporte a todas las industrias pues a nivel global. Hablaré un poco de la teoría y principios del plasma, los efectos del plasma sobre la superficie, cómo medimos esos efectos. Veremos sus aplicaciones en la automoción y bueno, pues veremos que al final hablaremos también de que es una energía limpia y respetuosa con el medio ambiente. Bueno, Plasmatrit es una empresa familiar fundada en 1995. Actualmente somos 350 empleados. Tenemos una facturación de 65 millones de euros. Tenemos presencia, como he dicho, a nivel mundial, con centros de producción en Alemania. Y bueno, pues al final tenemos que estar cerca de donde se nos requiera.
En el año 95 se inventó el plasma, el Open Air Plasma, que conocíamos tecnologías de plasma a baja presión, es decir, se generaba plasma en una cabina de vacío, se metían piezas, se generaba el plasma y al pasado un tiempo se sacaban. Con la invención del Open Air Plasma, lo que se consigue es introducir este proceso en una línea de producción. O sea, las piezas pueden pasar por una estación de plasma previo a una estación de adhesivado, de pintado. Entonces es una estación más, un tratamiento más o un proceso más dentro de la fabricación de un elemento industrial. En el 2007, aprovechando el efecto del plasma, pues se patentó el Plasma Plus, que lo que hace es, por un circuito paralelo, luego lo explicaré un poquito más en detalle, por un circuito paralelo se depositan por medio de un precursor unas partículas creando una capa que funcionaliza la superficie, llegando a dar tratamientos hoy en día, por ejemplo, de anticorrosión, barreras de vapor, promociones de adherencia, en fin. En el año 19 se inauguró nuestro centro tecnológico. Es una empresa que invertimos mucho en desarrollos tecnológicos. Vamos creciendo dependiendo de lo que nos va, lo que va necesitando el mercado. Y bueno, en el año 2020 se inauguró la Academia Plasmatrid con, como he dicho, con la labor de difusión de nuestra tecnología en diferentes medios, en diferentes expertos, en muchas aplicaciones industriales. Bueno, ¿qué es el plasma? Yo con esta transparencia queda un poco más simplificado al final, energizando el sólido lo pasamos a líquido, energizando el líquido lo pasamos a gas y haciendo una descarga eléctrica, es decir, aplicando energía sobre este gas, generamos plasma. Cabe destacar que hemos estado hablando, Ana comentaba de plasmas con nitrógeno, con deuterio. En las aplicaciones, en el 95% de las aplicaciones, 98% de las aplicaciones con las que nos encontramos en la industria, como pretratamiento, el plasma a presión atmosférica, con aire comprimido, limpio y seco, es suficiente. Nuestros dispositivos generan el plasma internamente dentro de una tobera y al impactar sobre la superficie hay una modificación estructural de dicha superficie. Este es el aspecto que tenemos cuando se genera el plasma en diferentes toberas y en diferentes boquillas. Un aire comprimido que viene indicado por la línea azul en esta sección de la tobera estática y una descarga eléctrica dentro de la cámara o el área de descarga genera ese chorro de plasma que al impactar sobre el sustrato modifica esas propiedades de dicho material. Dependiendo en la industria de lo que nos demande de la superficie que tengamos que tratar y demás, pues elegiremos, esa es la labor nuestra como expertos en Plasmatrid, de identificar la necesidad y seleccionar el dispositivo más adecuado. El efecto del plasma atmosférico sobre la superficie depende de la distancia y de la velocidad. Controlando distancia y velocidad y modificándolo tendremos una ventana de proceso mayor o menor para tener esa variación sobre el plasma, sobre la superficie, perdón. Bueno, el efecto, si vemos que tenemos una superficie plástica representada por esa cadena de hidrocarburos
sobre la cual tenemos una suciedad, una contaminación superficial, pues estos átomos ionizados, estas moléculas excitadas, al impactar sobre esta contaminación, pues romperán esa barrera y al final, denominando, eso es un efecto limpieza, pero es verdad que al final estos, con la energía que llevan estos electrones, podemos hacer y generar unos grupos funcionales en la cadena de hidrocarburos, aumentando polaridad y generando dijéramos, una tendencia a que esa superficie pues, sea más fácil recibir un adhesivo o una pintura, dependiendo del proceso. Bueno, como decía, muchas veces cuando tenemos una pieza metálica y queremos adhesivarla, estamos hablando de, es una pieza de aluminio, es una pieza de cobre, es una pieza de acero. Realmente hay varias capas hasta que tengamos la propia estructura interna intacta, como viene representada por esta parte inferior. Hay una estructura polimérica modificada por encima, una pequeña capa. También hay una capa de óxidos. El aluminio en temperatura ambiente recibe óxidos y se genera alúmina. Si se genera alúmina o cualquier óxido de cobre, por ejemplo, en una pieza de cobre, al recubrirlo o al añadir un adhesivo, pues estamos adhesivando sobre la alúmina, que como no tiene un enlace covalente fuerte con el sustrato, pues luego ese adhesivo lógicamente se va a retirar con facilidad de la superficie. Es decir, lo que necesitamos nosotros es llegar a la estructura interna, modificando esa tensión superficial, dijéramos, de los átomos en las últimas capas. El efecto del plasma atmosférico a simple vista no se ve. Una pieza tratada por plasma atmosférico no se distingue de una pieza no tratada, por lo cual tenemos que valernos de varios métodos de medición de esa tensión superficial. Uno es la medida del ángulo de contacto. Actualmente hay dispositivos que depositan una gota de diodometano, un líquido totalmente apolar, y de agua simultáneamente, y con un software pues van viendo cómo esos grados cómo se comporta esas burbujas, que está totalmente lógicamente estudiado para determinar la parte polar y la parte dispersiva. También tenemos tintas de medición. Vemos cómo depositando una tinta de medición de un cierto valor y el comportamiento de retracción o de que cubra totalmente esa parte, pues podemos determinar un intervalo de valor de ese valor de esa tensión superficial. También hacemos análisis por espectroscopía y bueno, por fluorescencia o el análisis destructivo, de viendo cómo una parte, tratado unas probetas y un adhesivo, si al retirarlo ese adhesivo se va hacia un lado o hacia otro, o hay un fallo adhesivo o un fallo cohesivo. Bueno, el Open Air Plasma y el Plasma Plus al final tienen efectos de limpieza, de activación y de recubrimiento, que es como lo he dicho antes. Empezando por de las primeras aplicaciones que teníamos, pues en las carcasas de los faros había que sellar el contorno para proteger las ópticas. Ahora mismo imaginemos todos los vehículos, todas las motocicletas que hay en el mercado. Es necesario proteger, por ejemplo, los grupos ópticos, pues ese sellado de materiales diferentes es posible
muchas veces por una aplicación de plasma previo a una dispensación de una silicona alrededor. Vemos aquí ¿lo estáis viendo? Sí. Este vídeo nos indica una producción de faros. Tratando el contorno antes de esa dispensación del adhesivo, conseguimos una adherencia perfecta. La complejidad puede ser cualquiera, porque al final nuestras toberas van guiadas por un robot de 6 ejes o un robot cartesiano que mantiene esa distancia con la superficie. Bueno, veíamos ahí que es un proceso totalmente estable, totalmente factible de integrarlo en línea. Tenemos aquí también en automoción la preparación de los parabrisas para... a ver si me funciona el vídeo. La función de los parabrisas con un recubrimiento para que puedan ser adhesivados perfectamente sobre los vehículos. Previo a la aplicación del Plasma Plus, lo que tenemos es una limpieza, hay que hacer una limpieza de la superficie para saber que estamos depositando sobre una superficie perfectamente limpia. Con esto eliminamos el uso de primers, el uso que conlleva emisiones y unas seguridades muchísimo mayores que nuestra tecnología. Tenemos también uso en la aplicación previa al pintado de grandes piezas del sector de la automoción. Vemos que es un proceso rápido, es un proceso estable y en este último caso pues, es un proceso que reemplaza tecnologías ya cada vez en desuso, como puede ser un flameado, que al final un flameado requiere de un gas combustible, aumenta muchísimo la temperatura de la parte que vamos a tratar y el plasma pues, se consigue un efecto incluso mejorado a nivel cuantificable con mayor tensión superficial sobre las piezas a una velocidad prácticamente semejante, o no vas a decir ni mejor ni peor, semejante a lo que puede hacer un flameado, pero sin necesidad de deformar por medio de la temperatura lo que hace el flameado. De la industria de perfiles de PDM es una aplicación típica, muy usada. Tenemos sistemas ya configurados perfectamente para que se active lo que es el perfil de estas gomas que van alrededor de nuestras ventanas o maleteros del vehículo para conseguir una estanqueidad para que lógicamente no se despeguen y consigamos esta unión duradera. Tenemos diferentes posibilidades para tener diferentes formas de los perfiles. Se puede acoplar perfectamente como se requiera. Son toberas que, dependiendo de la zona a tratar, pues pueden ser rotativas o pueden ser toberas estáticas
y pasa en esta fabricación de perfiles de PDM, pues la velocidad de tratamiento, la tobera se queda estática, pero el perfil sale de una extrusora y estamos hablando de que a lo mejor salen a 100 metros por minuto, o sea que es una tecnología que se acopla a los tiempos de producción de la industria de nuestros días. Bueno, aquí para todos los faros y todas las ópticas que vienen en el futuro, pues también tenemos tecnología con Plasma Plus para evitar que entre humedad o que se genere condensación, pues tenemos recubrimientos que generan una barrera de vapor. En el tratamiento de piezas metálicas para evitar la corrosión en estos sellados, hacemos un pase primero de limpieza de esta superficie, de este metal, en este caso es una aleación de aluminio, y luego aplicamos el Plasma Plus para evitar que aparezca corrosión en esa zona. Los clientes pueden ver, dijéramos, podemos simular cómo funciona esta tecnología sobre su pieza. En este caso es una carcasa de baterías. Tenemos muchísimas aplicaciones en la industria de la fabricación de baterías y pues bueno, se pueden simular movimientos, se pueden simular tiempos, trayectorias y demás. Cada vez con el vehículo eléctrico se nos están abriendo a nosotros más posibilidades porque los vehículos requieren de más sensores, más fiabilidad de los mismos. Entonces, un proceso por tratamiento por plasma que está totalmente automatizado, controlado, pues da una fiabilidad y una estabilidad al proceso que es lo que requiere la industria. Tratamos también fibras de carbono, fibras de vidrio, previos a un proceso de adhesivado, de pintura, como he dicho, en superficies complejas. Se utilizan para la industria aeroespacial toberas de más diámetro, dijéramos, para pintar zonas más grandes. Vemos aquí en la parte de la izquierda, pues estas cajitas de plástico sobre las cuales a la izquierda no se ha aplicado plasma y a la derecha sí, pues vemos cómo no hay adherencia en una parte y en otra sí, incluso la calidad de los colores es mayor. Utilizamos también, he querido hacer una presentación un poco amplia para que vierais todo el tipo de industrias en los que estamos. Pues en los camiones frigoríficos estamos utilizando en la unión de los paneles aislantes, en vez de ser atornillados, están utilizando procesos de pegado y esa superficie se ha preparado con plasma. También en la industria del packaging, también tenemos nuestra aplicación. Estamos viendo aquí cómo en esta máquina entran las láminas de aluminio o de hojalata y las tratamos con plasma previo a la pintura de la misma. Ahora veremos el plasma. Ahí está actuando el plasma. Sale la superficie preparada. Ahí, como es una superficie, un ancho bastante considerable, pues se ponen varias toberas.
Bueno, como decía, en el área de las baterías eléctricas, para las baterías para el vehículo eléctrico, tenemos también tratamientos de limpieza, de anticorrosión, unión entre celdas, para que evitemos corrosión y demás. Aquí tenemos un vídeo en el que vemos cómo estos líquidos que son cómo actuando sobre una parte no tratada con recubrimiento anticorrosión, cómo empieza a aparecer ese óxido y vemos cómo es estable cuando hay un recubrimiento por Plasma Plus. Si lo dejamos en el tiempo, pues al final acaba totalmente corroído. Bueno, es una tecnología respetuosa con el medio ambiente, pues solamente utiliza electricidad y aire comprimido. No se requieren medidas de seguridad como tales en la industria donde se instalan las estaciones de plasma. Bueno, pues al final el consumo energético, al ser relativamente reducido, son procesos muy eficientes. Aquí de un vistazo, pues os enseñamos los componentes de nuestros sistemas, partiendo de un generador, una unidad de control y una tobera, también dando soluciones estándar y sistemas totalmente personalizados. Estas son diferentes tipos de boquillas, dependiendo del ancho que queramos tratar, tuberas estáticas, y es muy importante tener controlado el proceso. La industria que viene es una industria 4.0, es una industria de recolectar la mayor cantidad de datos posibles del proceso para tener una trazabilidad, para bien o para mal, de por qué fallan estas piezas, por qué no fallan. Pues tenemos que saber cómo está funcionando, cómo ha funcionado en cada momento el plasma. Nuestros sistemas pueden comunicarse perfectamente con el sistema central, proporcionando datos de potencia, de velocidades de rotación, de intensidad, para tener controlado ese proceso. Así que bueno, controlamos pues todos estos parámetros y nada, espero no haberos aburrido mucho. Podemos ir a hacer pruebas a cualquier facultad, a cualquier fábrica. O sea que por nuestra parte pues nos ofrecemos a colaborar en futuras aplicaciones. Aquí están mis datos de contacto y nada, pues paso, Mari Carmen, para que si hay alguna pregunta, pues por mi parte encantado. Muchas gracias, Desiderio. Muy interesante la charla. Voy a ver si hay alguna pregunta ahora mismo por aquí. No veo ahora mismo. Sí, he dicho Agustín. Sí. Cuando quieras. Hola, muchas gracias por la presentación. Se me oye bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Yo tendría varias, pero me voy a concentrar en dos preguntas. La primera, un poco relacionada con el uso de esta tecnología de antorchas de plasma o de plasma atmosférico para el tratamiento de grandes superficies. He visto que, que las láminas estas de metal pues se tratan separando las antorchas, las toberas, perdón, una cierta distancia. Eso me trae a la mente dos cuestiones. La primera es, ¿en qué medida es eso competitivo frente al tratamiento de plasma corona que se usan en la industria, por ejemplo, en film de plástico que son de metros de distancia pasándolos por debajo? Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto, es decir, para asegurar un tratamiento homogéneo de la zona que se quiere activar,
o en otros términos, ¿cuál es el radio de acción de cada tobera que uno pueda considerar? ¿Cuál es la distancia a la que hay que poner las toberas para que todo el frente esté tratado de manera homogénea? Vale, muy sencillo, Agustín. El tratamiento Corona no es válido para superficies tridimensionales. De acuerdo. Para films sí, el tratamiento Corona corresponde a una descarga eléctrica de 2 electrodos. Lógicamente ahí estamos hablando de unas tensiones muchísimo más elevadas. Es un tratamiento que eleva la tensión superficial menos que lo hace el plasma. Si el proceso no requiere llegar a unos niveles muy altos, pues el tratamiento Corona pues es perfectamente válido. Pero cuando queremos utilizar esos films o esos plásticos, esas láminas de plástico con unas tensiones más elevadas, el tratamiento Corona no llega. Entonces, bueno, pues cada uno tenemos nuestro rango de aplicación. Nosotros sí que podemos conseguir las tensiones que consigue un Corona, pero el Corona no puede llegar hasta donde llega el plasma atmosférico. El plasma atmosférico, has visto que puede estar integrado en un robot de 6 ejes totalmente muchísimo más versátil que un Corona, pues que son 2 electrodos estáticos y se está generando electricidad de positivo al negativo y se está tratando la lámina que pasa por abajo. En cuanto a la siguiente pregunta, pues nosotros tenemos diferentes toberas, desde tobera estática que tiene 4 milímetros de tratamiento, 4 o 6 milímetros, hasta toberas rotativas de doble rotación que llegamos a 100 milímetros. Lógicamente esa tobera lo que hace es girar y al girar en combinación de la rotación con la traslación hacemos, dijéramos, unas elipses unas hélices, perdón, que estamos generando todo ese tratamiento. Superponiendo esos 10 centímetros a lo de los otros 10, pues tenemos 200 milímetros de tratamiento. Vale. Ya lo dejo simplemente. ¿Qué temperaturas se pueden alcanzar? Porque, bueno, hay que mover la pieza. Si uno deja la tobera quieta, en un sitio se calienta. Sí, pero es que eso no es un el dejar la tobera encendida encima de una pieza, eso es un fallo de tratamiento. No estamos tratándolo como es debido. La tobera requiere de distancia y de velocidad. En un tratamiento normal, que podemos estar trabajando a 8 o 10 milímetros de separación y a una velocidad de 10-15 metros por minuto, pues aumenta la temperatura 10 grados. No se generan deformaciones. Es un plasma que no modifica, no deforma. Es un tratamiento que no deforma por calor esa pieza. Está claro que si yo dejo una tobera sobre un plástico a 2 milímetros mucho tiempo, pues daño el plástico. Pero no es el objetivo del tratamiento. Bueno, muchas gracias. Bueno, damos paso a Ramón. Vale, hola, gracias. Muchas gracias, Desiderio. Viendo tu presentación y también la de Ana de antes, se me ha ocurrido tener unas dudas, porque nosotros estamos trabajando, entre otras cosas, en temas de fabricación aditiva o de impresión 3D, pero en gran formato, bueno, en temas de polímeros o de FDM. Y claro, uno de los problemas que hay muchas veces es la adhesión que hay entre las capas en la dirección vertical, en la dirección de crecimiento. He visto que hay algunos intentos de utilizar plasma durante la propia impresión de la pieza para poder mejorar la adhesión entre cada una de esas de los haces. ¿Vosotros tenéis alguna experiencia sobre eso? Sí. Estoy hablando ya de impresoras, digamos, de volúmenes de metros cúbicos, ¿no? No la de escritorio, sino ya de volúmenes grandes. Tenemos experiencia, pero tendría que
lo podríamos discutir con mis compañeros de I+D de Alemania, pero sí que podemos verlo y se han hecho cosas sobre impresión 3D. Vale, sí, porque ahí la idea es o bien hacerlo durante la deposición capa a capa, incluso instalando una cabeza de plasma a la vez que el cabezal de la extrusora, pero incluso, y ahí ya meto a Ana, a lo mejor también en el ajo, en los propios pellets de los que se generan luego el filamento, el modificar esos pellets mediante plasma para mejorar esa adhesión durante la extrusión. Podría ser otra, sí. Vale. Venga, pues gracias. Nada. Ana Gómez creo que también quería hacer alguna pregunta. Sí, bueno, yo tenía una pregunta para Desiderio. Muchas gracias por la charla, Desiderio. Es realmente interesante ver cómo avanza esta tecnología a nivel industrial. Una pregunta, y aprovecho también para responder a Ramón. Si no he entendido mal, has dicho que las potencias que dan este tipo de sistema están en torno a 600, 800 vatios, más o menos. ¿600 vatios es la potencia mínima con la que podéis trabajar o eso se puede reducir mucho más? Se puede reducir. Vale, o sea, ¿puede hacerlo, se pueden hacer 50 vatios, 100 vatios o es que, demasiado poco? yo creo que es demasiado poco. A Vale. 50, 100 vatios me parece que es poco, pero en torno a los 400, 500, sí. Vale. No, pensando en diferentes aplicaciones, es cierto que las aplicaciones en las que nosotros nos movemos usamos potencias bastante más bajas, ¿vale? Entonces era un poco por saber, vamos, por tener el dato técnico para ver, vamos, cómo sería, vale. Simplemente era eso. Vale. Y respondiendo a la pregunta que también ha hecho Ramón, aprovecho, nosotros obviamente no trabajamos a un nivel industrial, pero sí tenemos experiencia en generar diferentes tipos de reactores de plasma que se podría tratar superficialmente, pues lo que sea, o acoplarlo donde sea. En línea con la pregunta que acabo de hacer, pues claro, dependiendo de la potencia que se quiera para el proceso, pues habría que usar pues un reactor, otro, un tipo de plasma u otro. Pero estas cosas, pues como ha dicho Desiderio, conociendo los detalles, ¿no? Pues ya se puede ir un poquito más a ver qué es exactamente lo que se quiere hacer. Gracias, Muchas gracias de nuevo, Desiderio. Gracias, Ana. Muy bien. Tenemos una pregunta en el chat de Cristina Rincón, pues, que pregunta a Desiderio, que dice no se ha enterado bien para qué se utiliza Plasmatrite en los parabrisas, y por otro lado me ha parecido ver que se emite NOx durante el tratamiento, y dice es correcto, ¿no? En los parabrisas estamos utilizando el proceso de plasma para unir lo que es un vidrio a lo que es el chasis del vehículo, y eso para que la silicona que lleva alrededor y hace la estanqueidad del parabrisas quede perfectamente adherido. Sí. Y efectivamente se genera NOx en concentraciones muy bajas, pero bueno, que a veces sí que recomendamos pues una pequeña extracción al lado de la estación de plasma. De acuerdo, no veo ninguna más. Yo te voy a hacer una pregunta. Va en relación a... Son plasmas de aire y el ozono que se está produciendo ahí. Es decir... Sí, se genera ozono alrededor de esta... Cuando hay plasma hay un pequeño olor alrededor. Ese ozono también pues los traemos con esa campana o ese dispositivo de extracción de gases. Es verdad que en una estación de plasma, como está totalmente automatizado, no tiene que haber nadie manipulando, no es un dispositivo manual. Entonces, aunque haya concentraciones bajas, se extraen y bueno, pues al final no tiene que haber ningún trabajador, no es necesario que haya trabajadores alrededor, pero efectivamente se genera ozono, sí. Bueno, si no hay personas, muy bien, y los microorganismos os los cargaréis enteros en la habitación, vamos, o en la zona donde esté haciendo eso. Bueno, hay muchísimas aplicaciones que ya comentaremos tranquilamente. Tenemos desarrollos sobre agua, tratamientos sobre carne, sobre efectos bactericidas, en fin, hay
hay muchas líneas de investigación también en en la propia empresa. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo no veo, a ver si hay un nuevo mensaje por aquí. No hay ninguno más, no hay ninguna pregunta más. Yo creo que podemos dar por finalizada la charla, agradeciendo tanto a Ana Gómez como a Desiderio el haber estado hoy aquí, y yo personalmente también a CITES el haberme invitado a estar aquí como moderadora. Muchas gracias, imagino que hasta el próximo encuentro. Muy bien. Buenas tardes. Hasta luego.